El 19 de enero de 2025, todo Internet colapsó por la suspensión de TikTok, algo que ya se venía anunciando y finalmente pasó. Horas después, la suspensión terminó, gracias a una prórroga que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les otorgó. Ahora, debajo de todo el tema de TikTok, algo también pasó y prendió las alertas de muchos jugadores, debido a que la prohibición de TikTok no es precisamente a la aplicación, sino a los dueños de esta, que son chinos. Moontown, precisamente subsidiaria de ByteDance, propietaria de TikTok, sufrió suspensiones a sus juegos igualmente el 19 de enero, siendo la más destacable Mobile Legends Bang Bang, que fue dado de baja en Estados Unidos por varias horas, para después volver a estar activo, y ante tal situación, Marvel Snap, otro juego que también fue prohibido, decidió buscar otro editor para evitar más prohibiciones en un futuro. A todo esto te preguntarás qué tiene que ver con Delta Force, como dice el título del video. Bueno, pues déjame te cuento que resulta que Tencent podría estar en problemas. Esto debido a que si viste este short, y si no lo has visto te invito a que le eches un ojo para que sepas de qué estoy hablando, al ser considerada una empresa que amenaza los intereses norteamericanos, podría restringir sus operaciones en esa zona. De esta manera, sus productos como juegos podrían sufrir retrasos o cancelaciones por no poder contar con respaldo norteamericano. Delta Force, el shooter más esperado del año, podría verse afectado, retrasando su lanzamiento, eso sin contar con los juegos que actualmente hay en servicio activo, como COD Mobile, que por ahí se dijo que podría ser baneado por tener a Tencent involucrado, pero eso solo fue un rumor. Por ahora no hay una postura oficial que nos haga preocuparnos, esto debido a que el actual presidente se mostró ciertamente benévolo con el mercado asiático, al menos por ahora, pero habrá que estar al pendiente por si cambia de opinión repetidamente. ¿Qué les parece?